Bueno, entonces vamos a ir empezando la revisión del día de hoy, que se llama Muerte Cerebral Neonatal. Vamos a hacer una revisión de protocolos. Mi nombre es Natalia Echeverri Ramírez, residente de tercer año de pediatría de la Universidad del Valle. Entonces, esta es nuestra agenda. Entonces, vamos a ver pues un caso clínico, una introducción, vamos a ver pues como las definiciones como en las últimas guías, un poquito de epidemiología, cuál es la fisiopatología pues como de esta entidad, la actualización de guías y cómo se debe también como un apartado de cómo se debe realizar el abordaje a los padres. Vamos a empezar entonces con un caso clínico. Entonces es un paciente recién nacido a término masculino de 39 semanas, con un adecuado peso para la edad gestacional de 3.195 gramos, que fue producto de una madre indígena de 18 años sin controles prenatales. Este bebé pues nace en su casa, el parto fue atendido por una partera indígena. Sin embargo, digamos que la presentación que tenía el bebé era una presentación podálica, por lo cual tuvo una retención cefálica que realmente fue por un tiempo indeterminado. Cuando ya consultan al hospital, pues realmente ellos no tenían muy claro los tiempos que habían pasado, pero se hizo como un cálculo de aproximadamente 2 horas, a las 2 horas de vida del recién nacido, y él ingresó a un primer nivel en malas condiciones generales, hipotónico, hiporreactivo, y describía que presentaban los movimientos anormales. Allá pues requirió intubación orotraqueal y se inicia manejo anticonvulsivante con fenobarbital, dado pues como estos movimientos que presentaba. Allá se hace como todo el abordaje inicial y lo remiten a nuestra institución. Sin embargo, cuando el paciente llega a nuestra institución ya tenía pues aproximadamente 6 horas de vida, por lo cual, a pesar pues de su diagnóstico de asfixia perinatal moderada severa, con un SARNAT 2-3, pues se había, digamos que no entraba como en el protocolo de hipotermia, dado que se había pasado pues como en parte del tiempo, y al examen físico, a su ingreso se describía que era un paciente que se encontraba mal perfundido, cianótico, con pobre respuesta a los estímulos externos, y ya pues como habíamos acordado era un paciente que se encontraba fuera del tiempo de ventana. Sin embargo se encontraba pues bradicárdico, por lo cual se inicia pues como todo el manejo inicial. Dentro de ellos requirió inicio de soporte inotrópico con dobutamina. ¿Cómo fue más o menos su evolución al día 1? Pues lo que les había descrito del examen neurológico anterior. El paciente al día 1, pues ya el día 0 era el día que les había descrito anteriormente. Al día 1 persistía con esta hipotonía marcada, hipoactivo, con pobre respuesta a los estímulos externos. Sus pupilas eran hiporreactivas y adicionalmente presentaba una ausencia de reflejos primitivos descritos pues por historia clínica del reflejo de Moro, de succión y de prensión. Se solicitó una videotelemetría, una resonancia cerebral, y digamos que dentro de los paraclínicos el paciente tenía marcada elevación de las transaminasas, tenía tiempos prolongados, tenía la función renal alterada pues con una creatinina o unos azoados que estaban elevados. El paciente adicionalmente se encontraba anúrico, también presentaba elevación de la troponina, y se le hizo un ecocardiograma que reportaba una disfunción ventricular. Digamos que ya el día 2 de vida fue valorado por neurología, quien describe que el paciente ingresa pues en contexto de una asfixia perinatal severa. Sin embargo, fue remitido pues fuera de este tiempo de ventana terapéutica para hipotermia. Describía que presentaba una encefalopatía grave, con un pronóstico reservado, alto riesgo pues de una lesión neurológica grave con un desenlace fatal y alto riesgo de fallecer, y solicita una videotelemetría y estudio neurológico. Digamos que esto fue la videotelemetría de 12 horas que se le realizó ese mismo día. Describía que presentaba un trazado de fondo gravemente hipovoltado, con una variabilidad inadecuada, sincrónico a reactivo, sin asimetrías interhemisféricas y ausencia de grafoelementos. No se detectaba pues como actividad epileptiforme y no se detectaban crisis. Se le hizo una eco transfontanelar que fue reportada dentro de rangos de normalidad, por lo cual se
se había previamente solicitado la resonancia, pero dado pues como el estado crítico del paciente, se realizó una tomografía de cráneo simple en la cual reportaban una marcada disminución de la densidad de la sustancia blanca de ambos hemisferios cerebrales supratentoriales en relación a cambios pues probables hipóxicos, no descartando otras etiologías. Digamos que se continúa pues como ese soporte en cuidado crítico, sin embargo, pues al cuarto día en su examen neurológico presentaba unas pupilas fijas a reactivas, sin reflejos de tallo, sin reflejos pues corneal, tusígeno, mandibular, no presentaba respuesta al dolor y presentaba como mayor progresión de esa disfunción multiorgánica que había descrito como anteriormente. Finalmente, al día 6, pues el paciente finalmente pues como que fallece y digamos que eso me llevó como a hacerme varias preguntas, por lo cual pues digamos que hoy revisamos este tema, dentro de las cuales entonces cuál es el protocolo de muerte encefálica neonatal, cuáles son las valoraciones que requiere y cuántas son las que requiere, cuáles son los estudios que se utilizan actualmente o cómo es que se realiza este diagnóstico de muerte encefálica neonatal y cuáles son los tiempos de espera para determinar una muerte encefálica neonatal. Entonces, digamos que vamos a ir resolviendo como estas preguntas a lo largo de la charla. Digamos que pues obviamente no es como un tema tan conocido, pero entonces espero que pues como que todos aprendamos algo de esta revisión. Entonces, como vemos, la muerte encefálica en neonatos realmente es uno de los diagnósticos más desafiantes en medicina. Ocurre en pacientes que han sufrido una lesión cerebral que sea catastrófica y digamos que esto de catastrófica nos lleva como a un concepto de que esta lesión lo va a llevar en sí a un coma que va a ser permanente y a una pérdida de toda la función del tronco encefálico. Es importante, vamos a ver que según cómo se presenta o por las características anatómicas de los neonatos, van a haber unas diferencias claves entre los neonatos y los pacientes pediátricos y esto es dado pues como su inmadurez neurológica, su inmadurez anatómica. Adicionalmente, los neonatos, digamos que pueden presentar como mayor influencia de fármacos, adicionalmente pueden presentar mayor hipotermia, sea pues como por pérdidas o porque está el protocolo de hipotermia, entonces eso también pues va a generar como algunos cambios que tenemos que tener en cuenta para los tiempos de la valoración. Realmente la determinación de muerte encefálica neonatal sigue siendo un diagnóstico que es clínico. Por eso es tan importante que conozcamos cuál es el protocolo, cuáles son los tiempos y las intervenciones que se deben realizar antes de pensar que tenemos que realizar un amplio, pues como estudios imagenológicos para hacer este diagnóstico. Y hay pues como cambios y actualización en las guías internacionales. Para hablar un poquito de historia, realmente pues se describe que durante milenios la muerte realmente se basaba solo en el cese irreversible de las funciones respiratorias y circulatorias, incluso pues como que siempre se trabajaba era en función de la reanimación cardiopulmonar y por allá en 1947 se realizó la primera desfibrilación cardíaca humana. Sin embargo, en 1950 cuando hubo todo como este boom secundario a la poliomielitis del pulmón artificial que permitía como un soporte de estos pacientes gravemente enfermos, muchos sobrevivían, pero con lesiones cerebrales severas y ahí empezaron a indagarse como pues la muerte se define solo por lo cardiorrespiratorio o también pues como que hay otros componentes para definir que un paciente está en muerte. En 1963, este doctor Robert pues ya propuso como los primeros criterios médicos y por electroencefalograma para definir como tal o hablar de muerte del sistema nervioso central. Entonces él hablaba de pupilas reactivas, la presencia de apnea o de la presencia de un videotelemetría que tuviera pues como un basalmente estuviera muy hipovoltado. Listo. En 1968, digamos que por primera vez se hace pública como tal una definición de muerte cerebral y
no fue sino hasta 1987 que por primera vez incluyeron a los pacientes pediátricos en estos protocolos de muerte neonatal, y la última actualización de ese protocolo de 1987 se hizo en el 2011, y eso era lo que teníamos hasta ahora. Y al 2023 pues salió una nueva actualización, entonces vamos a comparar un poquito como las guías y vamos a ver cómo que ha cambiado, pero también pues vamos a compararlo con nuestra ley, pues, o cuál es el protocolo de muerte encefálica que tenemos como en Colombia. Entonces, importante dentro de la definición, dentro de las cosas que han cambiado en los últimos tiempos y en los últimos protocolos, es que llamamos muerte cerebral o también muerte por criterios neurológicos. Entonces se habla de que la muerte encefálica neonatal se va a definir como esa pérdida permanente e irreversible de la función cerebral completa, o sea, cerebro y tronco encefálico, que se va a manifestar como un coma reactivo, ausencia de reflejos del tronco encefálico y apnea en presencia pues de una lesión cerebral conocida irreversible. Hay una condición que es sine qua non, que siempre haya como una lesión cerebral conocida e irreversible para usted iniciar pues como un protocolo de muerte encefálica. Importante dentro de las otras definiciones de lo que les venía hablando es ese concepto de muerte por criterios neurológicos, o sea, realmente en las últimas guías se busca enfatizar que pues la muerte de una persona por criterios neurológicos es equivalente legal y biológicamente a la muerte por criterios cardiorrespiratorios. Y adicionalmente, dentro de las últimas definiciones se usa pues como ese concepto de permanente sobre la palabra irreversible, dado que esta pérdida de funciones ya no se va a pues como a espontáneamente, y que no será pues restaurada mediante ninguna intervención pues como médica. Otro de los conceptos que también digamos que es lo que más genera duda es: uno puede hablar de muerte encefálica en un neonato, a partir de qué semana y bajo qué condiciones. Entonces realmente pues como las últimas revisiones nos hablan de que la determinación de muerte encefálica se puede realizar en neonatos que tengan más de 36 semanas de edad gestacional, pues de edad corregida, y digamos que no existe como una evidencia suficiente para diagnosticarlo en pacientes menores a esto. ¿Por qué? Dado que se describe que pues a partir de la semana 37 ya como que hay de pronto como una madurez como tal del tronco encefálico y ya todos los reflejos del tronco encefálico van a estar presentes, porque digamos que se puede hacer un diagnóstico erróneo en pacientes que sean menores, dado que de pronto por su inmadurez ni siquiera han desarrollado esos reflejos del tallo, entonces no podríamos hablar de una muerte encefálica en un paciente que no tiene desarrollados estos reflejos. Con respecto a la epidemiología, vamos a ver que realmente la epidemiología es muy limitada en la literatura mundial. En uno de los estudios que encontré en Estados Unidos, describían que correspondía al 2% de las muertes en los adultos y al 5% en la población pediátrica. Sin embargo, cuando uno va a buscar específicamente en los neonatos, la literatura es muy escasa y realmente en Colombia no existen como registros sistemáticos específicos de muerte encefálica neonatal, ni en la mayoría de los países latinoamericanos. Que encontré como en nuestra epidemiología en sí, como de muerte encefálica en pediatría, este estudio que se realizó en Tolima, que fue pues como publicado en el Acta Neurológica Colombiana, pero como les expliqué, es en estudios, fue en una UCI pediátrica. Ellos pues lo realizaron entre el 2003 y el 2005 y ellos reportaron que la muerte encefálica reportó aproximadamente el 8% de los fallecimientos en esta unidad. Sin embargo, pues la verdad, como las causas de esta muerte encefálica difieren mucho de las causas en los neonatos, dado que la principal causa en ellos fue la neuroinfección, pero como vamos a ver en los neonatos es la asfixia neonatal, pero no tenemos estudios como tal en la población neonatal. Es importante entonces hablar de la epidemiología como tal de la muerte neonatal. Vemos que para la semana epidemiológica del 28 de febrero de este año, ya se habían reportado o notificado 949 casos de muerte perinatal o neonatal tardía, pues eso nos daba como una razón de mortalidad de 14.4 casos por cada 1.000 nacidos vivos, o sea, sigue siendo muy alto.
cuando miramos la distribución de estos casos, se reportaba que el 41% se daban, pues habían sido muertes perinatales ante parto. Sin embargo, el 28% habían sido muertes neonatales tempranas, lo que describe que es en la primera semana de vida. Y Santiago de Cali, acompañado de Bogotá, Antioquia y Córdoba, eran como las ciudades o los departamentos que más reportan pues como tal muertes de neonatales. ¿Y cuáles siguen siendo pues como, o cuál sigue siendo la principal causa de muerte neonatal? Como vemos, la asfixia representa el 22.6% de estas causas de muerte neonatal. Y eso pues, ¿por qué lo traigo? Porque dentro de las etiologías de la muerte encefálica neonatal, la encefalopatía hipóxico-isquémica representa 2/3 de los casos. También pues como que en la literatura se describen otras causas como el trauma pues cráneoencefálico o eventos cerebrovasculares por una hemorragia intracraneal, infecciones del sistema nervioso central, pacientes pues que tengan malformaciones congénitas graves o trastornos metabólicos, pues por ejemplo pacientes que presentan errores innatos del metabolismo. Entonces, para hablar un poquito de la fisiopatología, ya se los había descrito como anteriormente, los neonatos van a tener unas características fisiológicas, dado pues su inmadurez anatómica del sistema nervioso central. Por ejemplo, la dinámica de la presión intracraneal y la herniación realmente es muy diferente en ellos. Los pacientes pues presentan unas suturas abiertas, que eso va a retrasar ese aumento de la PIC. Entonces estos pacientes, dado esto, van a tener esa ausencia de herniación clásica, y adicionalmente se describe que esto les brinda como una protección relativa a la función del tronco encefálico durante esas fases agudas del edema pues como cerebral masivo. Adicionalmente se ha descrito que el tronco encefálico en los neonatos es más resistente a esta injuria hipóxico-isquémica que los requerimientos de flujo sanguíneo para una viabilidad realmente es mucho menor comparado con los adultos. Entonces por eso ellos presentan como esta mayor tolerancia a la hipoxia. Lo que les había explicado de entonces cuál es como la edad para definir una muerte encefálica, o a partir desde qué edad gestacional se puede hacer una valoración para esto. Entonces, a partir de mayores de 37 semanas, y como vemos, la evolución de ellos primero va a ser más lenta, es menos predecible, por eso el enfoque debe ser pues como más cauteloso, y los periodos de observación comparado con los adultos son más largos. Con respecto entonces a la parte de la fisiopatología de cómo se va a presentar como tal la muerte cerebral neonatal o pues en los pacientes adultos, entonces tenemos pues como ese insulto cerebral inicial, sea hipoxia, asfixia, pues el trauma. Eso nos va a llevar a un aumento progresivo de la presión intracraneal, que una vez la PIC sea más alta que la presión arterial media, pues lo que va a generar es que haya como un cese del flujo sanguíneo a nivel cerebral, que nos va a llevar pues como a una isquemia completa global. Eso, digamos que se va a generar como una muerte que va progresando pues como rostro caudal. Describen que inicialmente se dan como hallazgos o esa muerte a nivel de la corteza, va descendiendo hacia el diencéfalo, mesencéfalo, finalmente por eso es que llega al tronco, y lo último de como la última parte del cerebro que donde se genera como esa afectación, va a ser el bulbo raquídeo, que aquí pues digamos que por eso es que se genera apnea, y por eso digamos que describiendo toda esta fisiopatología, por eso es tan importante la valoración de los reflejos del tallo. Como vemos, el tronco encefálico es pues como la última parte anatómica del cerebro que tiene como todos esos cambios atribuidos pues como a la asfixia. Entonces, para ver la revisión de los protocolos, entonces lo que les hablaba, que realmente se empezó a hablar de muerte encefálica neonatal por allá en 1980, ahí salieron pues como las primeras guías, se habló por primera vez de la muerte encefálica
en los pacientes pediátricos. Sin embargo, nunca se ha hecho como esa diferenciación entre el paciente pediátrico y el paciente neonato, y en la guía pues realmente no se habla de muerte encefálica neonatal. En el 2011 se hizo una nueva actualización. Aquí lo que siempre se ha hecho es como esas actualizaciones en el tiempo. Aquí sí hicieron una diferenciación entre el paciente neonato, pues que requiere, por lo que vemos, un tiempo más prolongado como tal para definir una muerte encefálica comparado con los pacientes pediátricos, y hacia el 2023 salió una nueva actualización que ya vamos pues como a hablar de ella, pero vemos que los neonatos realmente siguen pues como siendo ese reto, pues como el paciente más difícil para usted definir si ya entra en un protocolo, cuándo podemos hablar de muerte encefálica en ellos. Porque es importante pues hablar de protocolos a nivel mundial. Digamos que eso va a dar una estandarización como tal de los criterios. Esto fue como una revisión de Nature, eso fue aproximadamente en el año 2019. Ellos querían ver cuál era como la prevalencia mundial de protocolos de muerte cerebral o de muertes según criterios neurológicos, y realmente de los 136 países que ellos incluyeron en ese estudio, 83 países tenían pues como protocolos o tenían directrices nacionales para definir la muerte encefálica. ¿Qué tenemos en Colombia y en Latinoamérica? Se describe que 16 países de 30, o sea, el 53%, tiene como tal un protocolo estandarizado. Sin embargo, cuando se van a revisar como todos estos protocolos realmente difieren entre sí. Por ejemplo, en Brasil y Panamá se requieren estudios auxiliares obligatorios, y pues realmente entre los protocolos pueden haber muchos pues como cambios, por lo cual digamos que por eso es que se buscó como una estandarización para que todos los países pues como que hablen este mismo idioma. ¿Qué se ha visto como en relación a los protocolos como tal de muerte encefálica? Pues que los países de altos ingresos vemos que el 97% va a tener como tal protocolos, pero si lo vemos en países de bajos ingresos, realmente solo el 22% pues como que va a tener protocolos estandarizados para hacer estos diagnósticos. Entonces, para empezar a hablar de los principios generales de la evaluación, pues realmente es importante seguir un protocolo estandarizado, y eso nos va como evitar que hagamos diagnósticos que son inapropiados o inexactos y que haya como tanta variabilidad en el diagnóstico. Entonces, hablando ya pues como de la última actualización, esta fue como la guía que salió en el 2023, se unieron pues como la Academia Americana de Neurología, la de Pediatría, y pues como que el propósito en sí de esta guía era actualizar pues como la guía de la Academia, que era previamente desde el 2011, y clarificar cuál era el proceso o para determinar como tal una muerte cerebral, e integrar como todas esas recomendaciones en los adultos y en los niños, y ellos dieron 85 recomendaciones. Entonces, dentro de las primeras recomendaciones, lo que veníamos hablando pues a lo largo de la charla de la edad gestacional, entonces no se puede determinar en lactantes menores de 37 semanas como tal muerte encefálica neonatal. Como vemos, pues los pacientes neonatos deben ser observados durante un tiempo suficiente para determinar la gravedad y la permanencia de la lesión cerebral, y excluir otros factores que pueden ser factores de confusión. Siempre es muy importante que estos pacientes van a requerir sí o sí pues un soporte ventilatorio hemodinámico, y adicionalmente pues tienen que ser tratados por personal con experiencia. Y en el caso de que el paciente presente respiración espontánea o ausencia de coma o algún reflejo pues del tronco encefálico, realmente esto es incompatible con muerte encefálica, entonces no entraría en este protocolo. Entonces, ¿qué nos dice la guía? Que cuál es el personal que digamos que puede realizar esta valoración de los neonatos para definir que tiene una muerte encefálica. Entonces ellos incluyen a los intensivistas pediátricos, neonatólogos, neurólogo pediatra,
cirujano pediatra, el cirujano de trauma pediátrico, anestesiólogos pediátricos que tengan algún tipo de formación en cuidados intensivos o especialista de adultos con formación en neurología o cuidados intensivos. ¿Por qué es importante esto? Porque como vamos a ver, los pacientes, para usted definir que tiene una muerte encefálica, tiene que tener 2 valoraciones clínicas, pero debe ser por 2 especialistas tratantes o pues 2 especialistas diferentes. Dentro de los requisitos previos es que usted solo puede iniciar un protocolo o una evaluación para muerte encefálica en caso de que usted considere o encuentre al examen físico que el paciente tiene una lesión que es catastrófica y que sí o sí es permanente y que esta la va a llevar a todo ese cese pues de las funciones cerebrales como tal, y o que usted por imagen pues pueda constatar que hay una lesión grave a nivel cerebral, y como vemos pues en los lactantes, dado pues como esa tolerancia a la hipoxia y los cambios a nivel pues como de su tallo encefálico, mínimo se debe esperar 48 horas posterior a la lesión inicial. O sea, cuando un paciente sufre una asfixia perinatal, usted, para empezar a indagar o empezar a evaluar muerte encefálica, debe esperar 48 horas posterior a esta lesión. Y con respecto como al periodo de observación en ellos, como vemos en los recién nacidos a término, tiene que ser de al menos pues 24 horas. Entonces vamos haciendo resumen en los tiempos. Para usted empezar el protocolo, tiene que esperar 48 horas después de la lesión inicial, sea en este caso, por ejemplo, una asfixia perinatal. Y posterior a eso, usted debe hacer 2 evaluaciones, que eso lo vamos a hablar pues un poco más adelante. Y entre estas 2 evaluaciones, que tiene que ser 2 por 2 especialistas diferentes, tiene que haber un lapso de mínimo 24 horas para que sean pues como adecuadas. Que esto difiere un poco en pediatría, porque digamos que este tiempo entre las 2 valoraciones en los pacientes pediátricos es solo de 12 horas. Otra como de los apartados de esta guía es que hicieron como un énfasis en la hipotermia. ¿Por qué? Porque pues tenemos este protocolo de hipotermia terapéutica, o lo que hablaba anteriormente, que los neonatos también pues tienen mayor riesgo, por ejemplo, de presentar hipotermia. Entonces, ellos hacen un énfasis importante, o que había como una incertidumbre de cuál era el tiempo que se debía esperar posterior al recalentamiento, o cuál era la temperatura adecuada para usted empezar a hablar de o iniciar el protocolo de muerte encefálica. Entonces, en un paciente que ha estado en hipotermia terapéutica o que ha recibido fármacos depresores del sistema nervioso central, que aquí se incluyen pues los anticonvulsivantes, ellos hablaban de que aparte que la hipotermia pues obviamente va a generar como va a disminuir el metabolismo a nivel cerebral, pues también incluso puede como generar una eliminación retardada de los fármacos. Entonces eso puede prolongar sus vidas medias, por lo cual es tan importante tener en cuenta, primero, estuvo en protocolo de hipotermia, segundo, qué fármacos recibió. Entonces, porque esto puede generar como una confusión diagnóstica, o incluso se pueden hacer diagnósticos erróneos de muerte encefálica. Entonces, ¿qué se definió? Que la temperatura, pues realmente en el rango mundial, en la última guía, dice que tiene que ser de 32 a 36, pero realmente nos quedamos con el rango de 36 porque digamos que hay pues como 2 reportes de casos en la literatura donde no se esperaron como estos tiempos adecuados y se hicieron diagnósticos erróneos de muerte encefálica posterior a un protocolo de hipotermia. O sea, los pacientes después de una evaluación, de un seguimiento neurológico, presentaron recuperación de función neurológica. Entonces, por eso es tan importante como tener en cuenta pues como estos tiempos. Entonces, ¿cuál es la recomendación después de un protocolo de hipotermia? Es que se debe esperar al menos un mínimo de 24 horas después de que el paciente haya sido recalentado y tenga una temperatura mayor a 36
para usted empezar a evaluar o iniciar un protocolo de muerte encefálica. Otro de los apartados en los que ellos hacen énfasis es el impacto de la hipotensión o la inestabilidad hemodinámica en los pacientes neonatos. Entonces ellos hablan pues de que eso va a disminuir el flujo sanguíneo a nivel cerebral, que eso les puede generar como un coma transitorio, arreflexia del tronco encefálico, episodios de apnea, y se puede llegar a una determinación inexacta de muerte encefálica. Entonces, antes y durante la evaluación de muerte encefálica siempre tenemos que corregir la hipotensión administrando pues volumen intravenoso o con el uso de vasopresores o inotrópicos si es necesario. Entonces, para usted hacer un protocolo de muerte encefálica, sí o sí el paciente tiene que tener una presión arterial media mayor pues por encima del percentil 5 para la edad. Con respecto a los fármacos depresores del sistema nervioso central, que esto también es como una de las dudas, como a partir de cuándo, desde que le suspendí el medicamento al paciente, puedo empezar a decir, digamos que ya como tal se hizo una excreción completa del medicamento. Entonces traje, ellos tienen un apartado de todos los medicamentos, pero traje pues como los más utilizados en los pacientes neonatos. Entonces vemos, por ejemplo, el fenobarbital, ellos describen que sí o sí se tienen que dejar pasar pues como 5 vidas medias del fármaco, y que incluso se tiene que esperar mucho más si el paciente tiene una disfunción renal, disfunción hepática o que esté en hipotermia, como les había mencionado pues anteriormente, que eso retrasa un poco más como la excreción de los medicamentos. Entonces, digamos que ellos en esta guía nos hacen un apartado de los fármacos y nos ponen como la vida media de cada uno de los medicamentos en los pacientes neonatos. Y como vemos, por ejemplo, el fenobarbital puede tener vidas medias tan largas de 26, más o menos 16 horas. Entonces, y esperando pues 5 vidas medias, realmente el tiempo es muy prolongado para la eliminación completa del fármaco. Con respecto entonces a las alteraciones metabólicas, pues todos estos trastornos metabólicos e intoxicaciones siempre se tienen que descartar. O si no, eso nos puede llevar pues como a ese diagnóstico inexacto. Entonces dentro de ello se habla de la hiperglicemia, la hipoglicemia o trastornos, por ejemplo, hidroelectrolíticos severos como la hipernatremia o la hiponatremia. Entonces ellos digamos que nos dan más o menos unos rangos de cuál es el mínimo valor adecuado que debe presentar el paciente, pues como para no ir a hacer un diagnóstico erróneo. Ya entrando en materia con respecto entonces al examen clínico y a la realización del examen neurológico, este es como un componente que es obligatorio sí o sí para usted hacer un diagnóstico de una muerte encefálica neonatal, y debe ser realizado por 2 médicos separados en tiempo. Como les decía, tienen que ser pues como 2 especialistas diferentes, y en neonatos, como dijimos, tiene que transcurrir mínimo 24 horas entre los 2 exámenes, y pues en los niños mayores el tiempo es de 12 horas, que esa sería una de las diferencias entre los pacientes neonatos y los pacientes pediátricos. ¿Cuáles son los componentes del examen neurológico? Entonces, el coma sin respuesta a estímulos nocivos. Cuando hablamos, pues, como el coma sin respuesta es que no responda a la estimulación táctil, ni visual, ni auditiva, que haya una ausencia de respuestas motoras que son medialmente, pues, como cerebralmente mediadas, que eso también, digamos que puede haber confusiones cuando, por ejemplo, el paciente presenta fasciculaciones. O sea, realmente estos hallazgos clínicos no son mediados por el tronco, y eso puede generarlos como un poco de confusión. Ya voy a hablar un poquito de esos factores confusores, porque estos reflejos espinales pueden persistir y realmente esto no excluye de que el paciente esté en una muerte encefálica. Entonces, con respecto a los reflejos del tallo y estos factores confusores, lo que nos hacía aquí como la aclaración es que cuando usted por alguna razón no encuentre un reflejo del tallo, usted siempre tiene que descartar que esté ausente, sea por una causa secundaria. Por ejemplo, si el reflejo pupilar a la luz está ausente, entonces descartar, por ejemplo, que no tenga un traumatismo corneal o anoftalmia. Entonces usted siempre tiene que descartar que no haya
causa secundaria que esté haciendo que este reflejo pues usted no lo pueda encontrar. ¿Cuáles son los reflejos espinales que nos pueden confundir y que estos reflejos pueden estar presentes y aún así, pues digamos que no nos, o sea, con estos hallazgos clínicos podemos hacer como tal un diagnóstico de muerte encefálica y es los movimientos tipo de cerebración, la presencia de mioclonías, la presencia de fasciculaciones, movimientos tipo respiratorios, posturas extensoras, porque pues obviamente si un paciente neonato al cual yo le estoy sospechando una muerte encefálica, pues hace alguno de estos movimientos, uno queda como con esa duda de sí o sí, pues el paciente tiene reflejos de tallo o no. Entonces siempre como hacer esa diferenciación de qué es lo que está presentando el paciente. Y otra de las cosas importantes que me pareció de esta guía es que ellos hacen importante énfasis en el reflejo de succión y en el reflejo de búsqueda para hacer un diagnóstico de muerte encefálica en los neonatos, dado que estos reflejos pues van a ser reflejos primitivos que están presentes en ellos, que el reflejo de succión realmente solo va a ser voluntario alrededor de los 4 meses y el reflejo de búsqueda va a desaparecer aproximadamente de los 3 a los 6 meses de edad. Entonces, digamos que ellos lo ponen como criterio de sí o sí, deben ser evaluados estos dos reflejos para usted hacer un diagnóstico de muerte encefálica en los neonatos. Con respecto al test de apnea, entonces el test de apnea realmente es un componente obligatorio de la evaluación de muerte encefálica en cualquier paciente, sea neonato, paciente pediátrico o paciente adulto. Sin embargo, esto puede tener como unos efectos adversos importantes, hipoxemia, compromiso hemodinámico, entonces es importante conocer qué debemos hacer como en esos momentos. Y el test de apnea se debe realizar por esos dos especialistas que nos van a valorar al paciente. O sea, en cada examen neurológico que van a hacer estos especialistas deben realizar este test de apnea. O sea, tiene que tener 2 test de apnea el paciente también para usted definir pues como una muerte encefálica neonatal. Entonces, ¿cuál es el objetivo en sí pues del test de apnea? Es demostrar pues como esa ausencia irreversible de respiración espontánea pues cuando se le aumente el CO2 al paciente y el tallo no está enviando pues como esa orden de que el paciente debe respirar. Sin embargo, siempre se debe hacer cuando el paciente no tiene alteraciones del pH, tiene una normoxemia, tiene una adecuada presión, no está hipovolémico y tiene que tener un CO2 pues claramente que esté en rangos normales. Entonces sí hablaba de que en los neonatos cómo se va a realizar, ellos hablaban de preoxigenar aproximadamente al paciente por 10 minutos, buscando que tengan como unas presiones de oxígeno que mayor de 200 milímetros de mercurio, o sea, generar una hiperoxia en el paciente y posteriormente se va a generar una desconexión pues como temporal con una oxigenación pasiva. Entonces ellos hablaban de que, por ejemplo, el paciente está intubado, obviamente usted lo desconecta del ventilador después de haber hecho esa preoxigenación y usted solo deja como un flujo de oxígeno. Eso es lo que llaman como la oxigenación pasiva continua y usted va a hacer como una observación estricta de que el paciente no presente ningún movimiento a nivel torácico o abdominal o una respiración espontánea. Y cuando usted termine este estudio, pues va a hacer una toma de gases y va a hacer un diagnóstico o va a definir pues cuánto, por ejemplo, le aumentó la presión de CO2 al paciente para ver si el paciente está presentando o no respiraciones espontáneas. Dentro de las complicaciones asociadas a esto, pues se puede generar hipoxia, hipotensión, arritmias, neumotórax y en caso de que se presente pues alguna de estas complicaciones, realmente sí se tiene que pues como parar el procedimiento y el test de apnea pues compatible con muerte encefálica, entonces es un test donde no se produzca pues ninguna respiración espontánea, que se presente un aumento del CO2 que sea más de 60 milímetros de mercurio o que se aumente más de 20 por encima del basal que teníamos y pues esto nos lleve como a una acidemia con un pH menor de 7,3.
Lo que les hablaba de que en caso de que se presente alguna complicación asociada, si usted tiene que interrumpir el test. Esto es como una guía de otra actualización, realmente esta no la traje a colación, de muerte encefálica neonatal, pero esta solo la traje para que veamos que en las guías puede diferir un poco de cuánto tiene que ser la duración del test de apnea en los pacientes pues pediátricos y neonatales. Entonces, en la última guía, que fue la que estábamos hablando del 2023 de la guía americana, pues ellos hablan de 8 a 10 minutos. Sin embargo, en esta academia, en esta guía del Royal College, pues ellos hablan realmente de solo 5 minutos. Entonces, pues ahí difieren un poquito como las guías, pero sí hablan de que realmente en este test de apnea el tiempo en que se presenten pues como estos resultados sí son mucho menores comparado con los adultos. Algo que también nos genera como dudas es qué pruebas complementarias hacen parte de la valoración del paciente en protocolo de muerte encefálica. Realmente las guías ahora hacen como una salvedad y es que solo se deben realizar pruebas cuando por alguna razón usted no pueda completar el examen neurológico, usted tuvo, por ejemplo, que suspender el test de apnea, usted tiene alguna duda o en circunstancias como que, por ejemplo, haya una fractura de columna cervical o de la base de cráneo, órbitas, lesiones faciales graves que lo lleven a usted como que usted no pueda hacer adecuadamente el examen neurológico y la valoración de cada uno de los reflejos. Para hablar un poquito como de cada una de estas pruebas, entonces, con respecto a las pruebas de función, hablamos de el electroencefalograma, que es pues como nuestro caballito de batalla para estas valoraciones. Como vemos, pues se ha utilizado históricamente como una prueba complementaria para ayudar en la determinación de la muerte encefálica. Sin embargo, este solo evalúa la función de los hemisferios cerebrales y no hace pues como una evaluación de las estructuras más profundas en general del tronco encefálico, por lo cual digamos que este deja de ser como en las recomendaciones ese estudio auxiliar que utilizado para el diagnóstico de la muerte encefálica. Entonces, realmente no, pues no está recomendado el uso en los pacientes pediátricos neonatales o incluso en los pacientes adultos, pero esto pues genera pues ahí como un poco de debate. Con respecto a las pruebas de perfusión cerebral, estas digamos que la angiografía con catéter de 4 vasos, pues realmente estos estudios pueden llegar a ser invasivos. Sin embargo, estos ya los ponen como pues el gol estándar en caso de que usted requiera pruebas auxiliares para el diagnóstico de muerte encefálica o la gammagrafía de perfusión con radionúcleos, pero realmente vemos que pues son estudios que no los encontramos en todos los centros, son estudios invasivos que pueden ser un poco pues, o incluso puede que no los podamos realizar, pero entonces como llevarnos esa idea a casa de que es que el diagnóstico realmente es un diagnóstico clínico. Y otras pruebas de perfusión cerebral, la eco Doppler transcraneal, se describe que está ampliamente disponible y es relativamente fácil de realizar a la cabecera del paciente. Sin embargo, pues está validada en los adultos, pero no está validada en los niños. Y la angiotomografía computarizada y la resonancia magnética, realmente ellos también ponen en esa guía como no está validada en los pacientes pediátricos. Algo que también puede generar confusión y es como que siga funcionando como tal ese eje neuroendocrino, y es que lo que describían acá, pues como en la literatura, es que el eje hipotalámico hipoficiario puede permanecer como intacto después de la muerte encefálica, y en parte eso se debe a que hay una irrigación vascular extracraneal variable y eso pues como que reduce ese efecto de isquemia, por lo cual pues el paciente puede presentar, por ejemplo, en este caso se hablaba de diabetes insípida, que es una como de las principales manifestaciones que se da hasta en el 38 a 41% de los niños. Entonces, tener pues como en cuenta ahí que esa función neuroendocrina pues va a persistir en los pacientes a pesar de que tengan pues como un diagnóstico de una muerte encefálica. Para hablar un poquito pues como de nuestra guía,
en Colombia, entonces, este es como el decreto, el 2493 del 2004. Ellos ahí definen la muerte encefálica como pues un hecho biológico que se produce en una persona cuando en forma irreversible se presenta ausencia de funciones de tallo comprobados por un examen clínico. Sin embargo, pues por nuestra guía colombiana solo se puede hacer un diagnóstico de muerte cefálica en los pacientes mayores de 7 días de vida, que es como dentro de las cosas que pueden diferir ahí. Entonces, ellos cómo hacen el diagnóstico por la exploración neurológica, realmente es lo que había mencionado anteriormente, siempre descartar que pues la ausencia de alteraciones metabólicas, el uso de los fármacos, las alteraciones electrolíticas, la valoración de todos los reflejos del tronco encefálico. Sin embargo, acá digamos que no están incluidos el reflejo de succión como había hablado anteriormente, y ellos sí nos hablan de que haya presencia de actividad de origen espinal espontáneo y que esto no es como incompatible con el diagnóstico de una muerte encefálica. Con respecto al periodo de observación, entonces, como vemos en los pacientes de 7 a 2 meses, ellos dicen que, digamos que estas exploraciones clínicas deben ser con un tiempo de 48 horas mínimo. Y ya en los pacientes de 2 meses a 2 años, pues este tiempo entre las valoraciones realmente es de 24 horas, que es como, pues vemos las diferencias que hay como dentro de nuestra guía y pues como las actualizaciones a nivel mundial. Entonces, un resumen de todo lo que llevamos. Entonces, edad mínima gestacional que tiene que tener el paciente, 37 semanas. Sí o sí tiene que tener una lesión inicial confirmada, que usted diga que es irreversible. Tiene que tener estabilidad metabólica, estabilidad hemodinámica. La temperatura es muy importante, entonces tiene que estar pues en normotermia. Se definió 36 grados como la temperatura para definir normotermia en estos pacientes, y tiene que haber una ausencia de presores del sistema nervioso central, entonces sin efecto de relajantes, sin efecto pues de medicamentos, y tener muy en cuenta estas vidas medias de los fármacos. El periodo de observación previo, entonces lo que hablamos, que usted tiene que esperar al menos 24 a 48 horas de la lesión inicial, o sea, el paciente no puede sufrir esta lesión y usted mismo iniciar un protocolo de muerte encefálica, sino que usted tiene que esperar, dado pues, para ver cómo va a ser como la evolución. Con respecto al examen clínico, 2 exámenes clínicos separados que tienen que ser por 2 especialistas diferentes, pero vemos que dentro de los especialistas permitidos, pues son bastantes. La prueba de apnea, en cada examen físico que realicen estos especialistas, tienen que realizar un test de apnea, entonces por lo cual se requieren 2 test de apnea. Y lo de las pruebas auxiliares, realmente lo que hablábamos, que no son obligatorias, solo en casos en que usted tenga dudas o presenten alteraciones que no le permitan a usted evaluar adecuadamente los reflejos. ¿Cuáles errores frecuentes se pueden presentar para el diagnóstico de muerte encefálica neonatal? Realmente diagnosticar en un paciente que, por ejemplo, tenga una sedación activa o esté recibiendo algún tipo de fármaco depresor del sistema nervioso central, no corregir la hipotermia, hacer una interpretación errónea entre esos reflejos o esos movimientos que se pueden presentar que mencionamos anteriormente, no cumplir como ese periodo mínimo de observación, y que pues hablaban como que en la prueba de apnea haya como una oxigenación excesiva. No, ¿qué hora es? Bueno, esto lo voy a pasar rápido, pero realmente me pareció muy bonito unos estudios que encontré de cómo es el abordaje a las familias. Entonces, este estudio que salió el 2 de abril, ellos lo que querían mirar era pues realmente determinar el nivel de comprensión que tienen las familias o pues el público en general sobre la muerte cerebral, y determinar, pues ellos querían como realmente que se buscaran enfoques para facilitar esa comprensión. Y realmente lo que encontraron, ellos entrevistaron, eso lo hicieron durante el 2024 en múltiples centros en Estados Unidos, y ellos encontraron realmente que pues realmente el conocimiento sobre muerte cerebral en las familias o en las personas ajenas a la salud realmente es poco.
y digamos que dentro de las principales barreras que ellos encontraban era que ellos asocian siempre eso como a la donación de órganos, o una falta de información clara o falta de recursos educativos, pero también encontraron como limitaciones en el personal de salud. Entonces ellos hablaban como primero, pues como que hay una limitada capacidad de los médicos en estas habilidades de comunicación con los pacientes o con los familiares. Ellos hablaban pues de que es necesario implementar entrenamiento en los clínicos y también pues como que se recomendaba esa participación de equipos multidisciplinarios, que creo que esto acá lo tenemos muy estandarizado: trabajo social, psicología y cuidado paliativo. Este fue otro que también me llamó mucho la atención porque este sí lo hicieron en infantes críticos, y este fue un estudio que realizaron entre el 2018 y 2020, y el objetivo principal de esta investigación fue como caracterizar, o sea, cuál es el lenguaje que usamos los médicos para explicarle a los pacientes y si ellos sí están entendiendo. Entonces esto lo hicieron en bebés que tuvieran enfermedades neurológicas graves, incluso pues estos pacientes todos estaban en UCI y habían pacientes neonatos. Y lo que más me llamó la atención es que ellos hicieron pues como una grabación de todas esas intervenciones que hacía el médico a los familiares. En total grabaron 68 reuniones familiares y que encontraron que solo en el 20% se utiliza la palabra muerte, fallecer o morir, que realmente lo que más se utiliza, ellos lo describen ahí como eufemismos, y es como de pronto no puede lograrlo o se puede ir, no sobrevivir, pronóstico reservado. Y pues realmente cuando ellos iban a hacer intervención a los pacientes, a los familiares, realmente ellos no estaban entendiendo qué estaba pasando. Entonces, realmente en la literatura que encontré es como que es importante ser muy claro con el paciente y usar como esos términos adecuados para que ellos entiendan qué se le está sospechando, pues como por ejemplo en este caso al recién nacido. Entonces, ¿por qué el personal de salud, pues como en general no habla de la muerte? Entonces, digamos que el entrenamiento como tal de los médicos en comunicación sobre la muerte puede ser un poco pues insuficiente, que puede haber como una percepción de dureza, es que es demasiado crudo, demasiado cruel si le dice al paciente que es que se está muriendo su hijo, o como que genera pues como una sensación en el médico de que se puede romper como el vínculo, o también lo hacemos como en estrategias de distanciamiento o digamos como un bloqueo de pues como de pronto no irnos a sentir mal si la persona o el familiar está afectado. Pero lo que más puede generar esto es malentendidos y errores de interpretación en la familia, mayor confusión, aumenta el riesgo de que las familias realmente y malinterpreten la información. Lo que más hacían énfasis ahí es que cuando usted, por ejemplo, le hablaba todo el tiempo al paciente en términos, pues a los familiares en términos médicos, el paciente empieza a utilizar esos términos médicos y realmente él crea como una falsa sensación de que porque usa términos médicos él está entendiendo lo que está pasando, y pues realmente no es así. Entonces eso puede generar como un impacto como en la percepción realmente de la gravedad de la enfermedad. Y el resumen de eso era que realmente las familias prefieren que usted pues tengan un lenguaje claro y directo. Entonces, basado en eso, ellos vuelven a sacar ya como otro, pues como protocolos, ya lo sacaron en 2024, que realmente usted pues intente ser como un poco, pues como empático con la familia, pero siempre sea muy claro. Y para las conclusiones, entonces, como vemos, la muerte, pues según por criterios de muerte cerebral, es equivalente desde el punto de vista médico legal a la muerte por criterios cardiopulmonares. La unificación de criterios realmente es un pilar también como de seguridad. El diagnóstico en los neonatos tiene que ser meticuloso, muy sistemático. Como vemos, es un diagnóstico que se demora en tiempo. Las pruebas auxiliares no nos sustituyen como tal el examen clínico y neurológico que le hacemos a los pacientes. Y pues eso me pareció muy bonito porque el 15 de octubre pues es el Día Mundial de la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal, y pues como que es un día para como ser empáticos con todas esas familias que han perdido a sus bebés. Y también dentro de la búsqueda que encontré,
Hace 10 años yo estaba siendo interna de neonatos y estoy aquí ya 10 años después y voy a ser pediatra. Te felicito, excelente la presentación, muy completa. Tocaste es un tema que es necesario para nosotros, información en neonatología y en pediatría en general. Cristian, tiene la palabra para que nos des algunos comentarios con relación a esta bonita presentación. Dale. ¿No conectados, Cristian? Bueno, primero agradecerme por la invitación. Yo creo que Natalia hizo un buen trabajo. Me sorprende mucho el crecimiento que ha tenido Natalia en estos años, desde el punto de vista académico, y esta presentación que es una muestra de eso, no puedo dejarlo pasar. El diagnóstico de muerte encefálica es esencialmente clínico. Esa es una primera gran idea pues, que deben llevarse. Estas pruebas auxiliares son eso, pruebas auxiliares. Cuando no podemos completar el examen neurológico, se usan, pero ni siquiera en el recién nacido a término, pues reemplazan al examen clínico. Voy a hacer especialmente énfasis en eso de las vidas medias, porque ya me ha pasado en clínicas prestigiosas de la ciudad, que haga un diagnóstico de muerte encefálica, y después toquen la puerta, porque pues como que no. Entonces, hay que tener especial cuidado en cuántas vidas medias tiene el fármaco, ¿sí? Hay muchos de nuestros pacientes con falla multisistémica, tienen lesión hepática o renal que prolonga todavía aún más estas vidas medias. Eso también depende del tiempo de infusión que han tenido, sobre todo para las benzodiazepinas. Entonces, ser como cuidadosos con eso, revisar las tablas de que al menos hayan pasado 5 vidas medias para recomenzar nuevamente el proceso. Se debe demostrar la lesión. Natalia hizo énfasis, esa demostración de la lesión tiene también unas implicaciones como médicos legales y es mejor tener una imagen. Yo recomiendo tener una imagen, así sea una ecografía, un TAC, una resonancia que pueda documentar el daño estructural, porque si no hay un daño estructural, pues uno incluso se debe reevaluar si el paciente también está en muerte encefálica o no. El otro punto es los reflejos espinales, que a veces pueden causar confusión. Entonces, generalmente son movimientos que son muy estereotipados, siempre son iguales, se replican con facilidad ante un estímulo táctil y no se habitúan. Cada vez que uno toca al neonato o lo mueven, es el mismo movimiento y no va disminuyendo en el tiempo porque no hay un control central del mismo. Entonces, esa es como una clave para diferenciarlos de movimientos realmente voluntarios. Y en el test de apnea, es importante siempre tener unos gases antes, ¿sí? No tener esa línea de base. Usualmente 5 minutos son suficientes. Hay unas fórmulas que uno encuentra en internet que pueden predecir más o menos cuánto tiempo puede subir ese CO2, pero eso es muy variable, depende de la enfermedad, si hay enfermedad pulmonar o no. Estos chicos a veces tienen hipertensión pulmonar o algunas otras afecciones respiratorias que cambian eso. Y el rol del electro, esa guía, el cambio más radical es haber sacado de pleno el electroencefalograma como una prueba auxiliar para el diagnóstico de muerte encefálica. Claro, nunca el electro fue una prueba por sí mismo sola para hacer el diagnóstico, pero la usábamos para saber que no había función de la corteza. Pero ellos son muy enfáticos en decir, mire, más allá de que funcione o no la corteza, el tallo no lo podemos evaluar con esto y deberíamos tener una prueba auxiliar vascular, o sea, que documente la ausencia de flujo. Entonces entra la gammagrafía, ahí entra la prueba reina, que es la panangio, pero es técnicamente difícil, un neonato todavía más. Entonces queda como con una brecha de mejorar el rendimiento diagnóstico. Ahí necesitamos investigación para Doppler y para gammagrafía u otros estudios metabólicos. Y en Colombia se puede hacer la evaluación en los dos momentos por 2 personas, pero uno de ellos sí debe ser tener una disciplina de las neurociencias. Esa es una diferencia con la guía americana, ¿sí? Y los tiempos, ¿no? Que también lo mencionaste, son distintos en Colombia para la guía. Y cada vez más, todas estas guías se empiezan a documentar
listo, no solo hay que entrenarse en la documentación de cómo dar malas noticias o cómo abordar el tema. Yo les acabo de enviar al departamento un artículo que siempre revisamos en Neuro, que hay algunas claves de cómo dar esas malas noticias, sino también cómo puede que se necesite un grupo de apoyo para los médicos y enfermeras que participan en dar el diagnóstico. No hago diagnóstico y trata de seguir el día como común y corriente, pero no es tan sencillo a veces para algunos de nosotros. Entonces, como ahí también el guía dice, mire, también el personal de salud, si no está bien emocionalmente, pues no va a haber esa completa empatía y demás. Entonces, es eso como lo que yo quería preguntar. La doctora. Jorge, si quieres hacer la pregunta, sí, y luego pasamos a la pregunta que tiene La doctora Joana. La doctora Joana, sí, Joana Zambrano. Doctor Mejía. La parte práctica de llegar al diagnóstico y qué se hace. Porque es que la gente, de una manera muy peyorativa, decía, desconectémoslo. Sí, entonces cuando yo tengo una muerte cerebral ya diagnosticada con toda la evidencia que existe, ¿qué hacemos? Porque ahí viene la interacción de la familia, porque la familia tiene siempre la perspectiva de vida, de la vida física, pero que sigue dentro del manejo de la UCI natal frente a las medidas de confort, las medidas continuas, porque eso es una de las preguntas. ¿Sigo ventilándolo, sigo dando linotrópico, sigo dando? Bueno, ahí lo primero es que estos ahora de las generalidades, que capaz que hay el caso excepcional, pero generalmente estos pacientes no llegan a muerte encefálica como el momento. Hay un proceso, una lesión cerebral grave, miren que hay los tiempos, hay una espera, y hay un trabajo enorme por hacer en la comunicación con las familias y con todo el equipo, para que todos leemos el mismo idioma, porque a veces se dan mensajes como confusos. Entonces, hay uno que la pone muy grave y otro que alberga un grado de esperanza y va cambiando el chiste de turnos. Entonces, como ponerse de acuerdo en el equipo y empezar a dar toda la información muy clara, pero que ese trabajo no empieza cuando uno declara la muerte encefálica. Eso ya debe haberse hecho. La situación está muy grave, hay una lesión cerebral ya instaurada, irreversible, extensa, puede causar un desenlace adverso muy grave o la muerte encefálica o la muerte. Eso hay que de entrada colocar sobre la mesa. Y lo otro es que una vez uno ya tiene el diagnóstico de muerte encefálica, realmente no hay ninguna razón para mantenerlo de futuro terapéutico. Pero pues eso debe preceder ese trabajo con la familia. Y esa decisión sí es del resorte personal. Yo quiero hacer ahí como una aclaración con respecto a la guía, pues ellos sí manejan esa parte y dice que usted ya hace el diagnóstico de muerte cerebral y cuando termina el segundo test de apnea y ahí es donde usted determina que hay una muerte y usted ahí inicia pues desmonte de... Y la intervención de Joana. Doctora Joana. Hola, buen día. Bueno, primero obviamente agradecer a Nati, muy hermosa esa charla. Lo hemos vivido y acompañado en neo, también en pediatría. Y bueno, contestando un poquito estas preguntas que han hecho, estas dudas que tienen. Como dijo el doctor Cristian, el acompañamiento es desde que empiezan con la incertidumbre, desde que el paciente tiene el diagnóstico de asfixia perinatal, desde ahí el equipo de cuidado paliativo empieza a acompañar, porque esto es un proceso. Y entonces acompañamos este proceso con cada uno de los test, con cada una de las cosas que van apareciendo en el día a día. Hay algo que tenemos que entender que es muy importante, que cuando uno le dice a un papá que el cerebrito ya, hay una muerte cerebral que ya no está funcionando, ellos no entienden que el paciente falleció porque es que su corazón le sigue funcionando, porque es que el pulmoncito sigue conectado al ventilador. Entonces, es importante acompañar todas estas comunicaciones al ritmo de los padres. La idea es
cuando se hace ya el diagnóstico, y esto en consenso con neurología, con neonatología, con todo el equipo, ¿sí? Poder entonces sentarnos y explicarles por qué vamos a empezar a disminuir cada uno de los aportes ventilatorios, inotrópicos, etcétera, que le estamos colocando al bebé. ¿Sí? Pero esto, algo que es importante que podamos, digamos, comprender para poder acompañar bien, es que aunque para nosotros ya hay una muerte cerebral, para los papás el bebé sigue vivo. Nosotros podemos hablar de ya fallecimiento como tal de la persona y permitirles hacer pues todas estas ceremonias. Nosotros hacemos en vida, pero decirles que falleció cuando realmente sus variables vitales ya pararon. Y esto a veces se necesita tiempo. A veces es muy rápido, a veces toman algunas horas, algunos días, pero lo necesitamos hacer de a poco y acompañando siempre este proceso. Entonces, cuidado paliativo siempre empieza a acompañar desde la incertidumbre, ¿sí? Y hace un acompañamiento aún más presente cuando tenemos el diagnóstico de muerte encefálica. Esta es la razón por la cual ahí hablamos de toma de decisiones y de cambios de objetivos terapéuticos. Cuando hay el diagnóstico, nosotros entonces empezamos a introducir este concepto de cambiamos los objetivos. No vamos a prolongar la vida, no vamos a prolongar que el corazón lata, sino un objetivo claro. Y el objetivo claro es que el bebé pues esté mejor y que la familia esté mejor. O sea, sin esta cantidad de tecnología que lo está manteniendo vivo y prolongando el sufrimiento. Para esto es mucha comunicación en equipo, hablar claramente con la familia, nombrar la muerte sin miedo, y para eso pues cuidado paliativo los acompaña siempre. Algo muy importante y que nos pasó en este caso de este nene, y es que obviamente uno está presente y ofrece tiempo cuando también hay disponibilidad de este tiempo, ¿no? Y yo entonces utilizo estas charlas también para que veamos la necesidad de poder ampliar la cobertura en tiempos de los equipos, especialmente del equipo en el que estoy, que no es necesario por la complejidad de los temas que abordamos. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación, por esta charla tan bonita, y bueno, eso es todo. Bueno, gracias, doctora. Sí, aquí tiene felicitaciones la doctora Natalia, de Hugo, de Jessica, y está preguntándonos la doctora Jessica de la diapositiva del examen neurológico. La vamos a proyectar para que ella la vea. En términos general, no sé, Cristian, con el examen neurológico, ¿algún comentario? Pues me está haciendo una pregunta. Y de la diapositiva en general, sí. Pues primero verificar que hay coma, o sea, no hay una respuesta a ningún estímulo, sobre todo estímulos dolorosos. Y la ausencia completa de todos los reflejos del tronco encefálico, corneal, tusino, nauseoso, de succión, mandibular, los vestibulares, ¿sí? También se puede hacer la verificación en los neonatos, no hay ninguna complicación, excepto pues cuando hay trauma, sospecha de fractura base de cráneo, etc. Y el TDAH, sí o sí tiene que haber TDAH. Bueno, gracias. A los que están conectados, recuerden que las charlas quedan grabadas en nuestras páginas virtuales, Facebook, ¿cierto? Para que nos sigan. Dentro de 8 días tenemos la actividad que es el uso de inotrópicos. Los esperamos en los días. Muchas gracias. Nos vemos en la felicitación. Excelente. Entonces, te quedó muy linda. Y termina hoy, ¿no? La rotación. Excelente. A la estadística, ¿cuál? Los datos del ministerio. Ahí. No, pero la del ministerio está para de muerte. Ahí. Sí. Esa es de muerte. Y esa es de asfixia. Sí, no, dame una cosa. Es que cuando hables, es que limpiar aquí mortalidad fetal, ¿viste? Y esto se baja.
El instituto vigila de los 22 semanas o 30 gramos hasta los 22 días. Si sacas la feta, esto te va a dar un 108. Estaciones. Excelente, brillante. Te mandé las fotos. Te mandé las fotos. Ay, no, pero en ninguna hice una cara. Ay, Ahí había una.